Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. El título de la nota editorial Retrato en Negro, que se transmite todas las tardes, de lunes a viernes, desde las 18 a las 19:30, por la frecuencia 99.7 FM de Radio La Rumbera, es el siguiente. Parodiando al escritor colombiano Gabriel García Márquez, la hemos titulado La increíble y triste historia de la cándida ciudad de Quito y sus alcaldes y concejales desalmados. Capítulo primero. La verdadera historia del descabellado y corrupto proyecto de construir un aeropuerto en Tababela y cerrar el actual Mariscal Sucre. Cuán desmoralizador es iniciar una exposición sobre un tema tan importante para el desarrollo de nuestra nación, teniendo que poner por delante una dura premisa. La corrupción política se ha enraizado en el Ecuador de forma y manera tal que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no existe contrato de naturaleza pública de cualquier espacio que sea, de un valor más grande o más pequeño, que no esté bajo sospecha de irregularidades. Es ya un lugar común saber y aceptar que el disfrute de un cargo público de elevada categoría añade en una especie de derecho natural y como acto de absoluta legitimidad la coima que viene adjunta. Las masas populares, y esto es lo peor, no logran entender el modo como se ejecuta la trafacía, pero la aceptan a través de una frase que compendia toda la historia trágica de nuestro Ecuador, y me atrevería a decir que del mundo y la humanidad enteras. Cierto es que el hombre roba, pero por lo menos hace obra. Hasta mediados de los años 50, solamente 3 ciudades del Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca, disfrutaban del privilegio de estar servidas por el tráfico aéreo. Existían también aeropuertos de carácter militar. No voy a profundizar en el tema de los aeropuertos de Guayaquil y Cuenca, porque aunque en el fondo padezcan de conflictos similares, lo importante que deseo destacar en esta nota se concreta a los acaecidos en nuestra ciudad de Quito. El aeropuerto Mariscal Sucre se construyó a comienzos de los años 50 por una compañía norteamericana llamada Smith Engineering Company, quien también la financió, con amplio sentido común en la seguridad de que ese aeropuerto tendría en el futuro que servir para una población mayor. Dejó señalados como puntos de futura ampliación una franja al norte, por donde hoy se desarrolla la Avenida del Maestro, y otra al sur, donde en la actualidad se encuentra el Monumento al Labrador. Aprovecho este punto para hacerles notar a ustedes que cuando la ciudad actual en la que vivimos, que según el censo último tiene 2.300.000 habitantes, tenga 5 o 6 millones y por lógica deba sostener una cantidad de tráfico aéreo muy superior al actual, el proyecto de Tababela no servirá, porque no podrá extenderse, ya que está planificado para una sola pista y carece de espacio para construir otra. Las ciudades no construyen aeropuertos cada 5 años. Eso por su naturaleza es imposible. Un proyecto así debe durar 50 o 100 años. Tababela no tiene ningún futuro, a menos que, como en una ocasión lo afirmó el señor alcalde Moncayo, en una de sus típicas respuestas incoherentes a las que nos tiene acostumbrados, que
estemos dispuestos a bajar la cordillera de los Andes para rellenar los millones de metros cúbicos que rodean Tababela y así poder facilitar la construcción de más pistas. Aún así, el tema no tiene solución, porque como veremos más adelante, no es el único problema. La naturaleza de los vientos, de la tierra en la que está asentada, la nubosidad permanente, la limitación en el número de horas que puede elaborar, su ubicación entre las cordilleras Central y el Ilaló, entre otras cosas, son inconvenientes que lo tornan en peligroso y antieconómico. La corrupción perpetua que impera en nuestra patria impidió que esas recomendaciones se cumplieran y empezaron a ser cercados los terrenos del original Mariscal Sucre. A un lado, el oriental, terrenos concedidos a la Fuerza Aérea para construir un club social. Hacia el norte se autorizó construir las ciudadelas Rumiñahui y del Maestro. El resultado ha sido que los accidentes que se han provocado en el actual Mariscal Sucre han tenido que ver con la ausencia de un área de seguridad que proteja de cualquier necesidad de última hora que se suscite en un decolaje o un aterrizaje. Tal como lo conocemos ahora, el Mariscal Sucre se inauguró a fines de la misma década en la administración presidencial del doctor Camilo Ponce y como respuesta urgente al apremio de recibir a los ilustres invitados que se iban a reunir en nuestra capital en el año 1960, en razón de la 11ª Conferencia Panamericana, y que no se dio porque nuestra legítima exigencia de revisar el infame protocolo de Río de Janeiro no fue aceptada. Ya desde los años 70 se empezaron a verter criterios que eran muy acogidos por la prensa nacional, en el sentido de que los ecuatorianos debíamos ingresar a la modernidad con un aeropuerto de características acordes con el desarrollo de la aviación mundial de esos años y que de paso se adelantara a la explosión tecnológica que en ese ramo se venía avisorando. Se habló de construir un solo aeropuerto en la zona ubicada cerca de la ciudad de Quevedo, desde la cual podrían aviones pequeños desplazarse hacia los aeropuertos de otras ciudades del interior del país. También se pensó en acondicionar los aeropuertos militares de La Tacunga, Manta y la base de Taura, con el argumento de que se ahorraría mucho dinero, porque las pistas ya estaban construidas. Inmediatamente hicieron su aparición todos los intereses que suelen manifestarse en estos casos, y desde luego también los argumentos de orden regionalista, que han sido siempre utilizados con propósitos perversos por las oligarquías serranas y costeñas. Empezaron a considerarse posibles lugares. Se pensó en el sur de la ciudad, donde aún existían terrenos vacantes. Y también se llegó a prestar mucha atención a la gran llanura de Tababela, que fue desechada porque ya existían algunos proyectos de urbanización. También, y pese a las observaciones que salieron a la luz muy pronto y que hemos mencionado más arriba, se estudió la planicie de Carabobo o Tababela, al oriente de la capital. La decisión de hacer el aeropuerto en Tababela tomó fuerza a raíz de la toma del poder ejecutada por las Fuerzas Armadas en febrero de 1972, a través del golpe dirigido por el general Rodríguez Lara. Como tenía que ser, y dejando de lado todos los informes previos que hablaban de la inconveniencia de construir un aeropuerto en esa explanada, el alto mando de la Fuerza Aérea, poniendo, como dice el vulgo, la carreta delante de los bueyes,
tomó primero las decisiones de expropiar y construir, para después hacer los estudios técnicos pertinentes. Efectivamente, fue en enero de 1973, en plena dictadura militar, cuando la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, la JUNAPLA, firmó un contrato con las consultoras International Engineering Company, Inc., IECO, y consultores asociados ecuatorianos, CAE, para realizar los estudios de factibilidad y los planes maestros que permitieran la construcción de sendos aeropuertos internacionales, tanto en Quito como en Guayaquil. Una vez que la Dirección de Aviación Civil ya había seleccionado el sitio primero. En el libro que escribí conjuntamente con la señora Nelly Araujo y que lleva por título Corrupción de alto vuelo, el atraco de Tababela, el mismo que ha tenido el altísimo honor de no querer ser distribuido por ninguna librería, consta el texto de la indagación realizada por la revista Vistazo en 1985, la cual en una serie sucesiva de artículos productos de la investigación de la notable periodista María Albán Estrada, hizo público con nombres y apellidos los altos oficiales de la FAE que se beneficiaron del reparto de tierras que sobrevino al decreto de expropiación firmado por el flamante dictador Rodríguez Lara, el cual valoraba en 3 sucres el metro cuadrado de esos terrenos agrícolas, terrenos que, en opinión de los tratantes habituales de tierras, valían entre 30 y 40 sucres por metro cuadrado.